Oh. Can you actually hear stuff I say? Like if I speak into it? Yes. It's connected to my phone. So for now, everything I just said is off. Oh, ese es el micrófono que está sonando. Denela. I'm going to stay. Oh, you gonna stay here? Yeah. Ah, ok. Nada más que ahora tiene que poner el otro micrófono. Pero debe controlarlo, ¿ok? Gracias a Dios por este día, amén. Un poquito más, sí, me bajan un poquito más, sí. Bájale, sí, a los monitores si quieres, baja. Gracias por estar en este lugar, llegamos los que teníamos que llegar, amén, y nada más. Y bueno, hoy quisiera compartir con ustedes, estaba viendo la agenda hoy en la mañana de todas las prédicas que he traído este mes, este año, perdón, el año 2017, y no he tocado el tema que voy a compartir con ustedes, y por lo menos una vez al año tengo que hacerlo, y es acerca de los diezmos y las ofrendas. Hoy quisiera hablar de eso, y especialmente las personas nuevas que están comenzando, de una vez hablarles acerca de esto. Últimamente he estado viendo, déjenme decirles por qué lo voy a hacer. Número uno, porque he estado viendo de que hay un gran esfuerzo, tanto en las redes sociales como también de diferentes ministerios, de tratar de desacreditar lo que es los diezmos y las ofrendas. Yo no sé si usted ha notado eso. ¿Usted ha notado eso? Siempre los esfuerzos han estado ahí, pero hoy más que todo se están esparciendo, se están transmitiendo de una manera más global. Eso es número uno. Y número dos, porque creo que hay una gran bendición cuando comprendemos el principio. Entonces, por amor a ustedes y por amor a la iglesia, quiero compartir con ustedes. Y una tercera razón, quizás menor, secundaria a estas dos, es también de que como ministerio queremos seguir adelante, avanzando, creciendo. Le damos gracias a Dios porque este jueves ya, oficialmente, el Grupo Alabanza ya tiene nuevo sistema. Este no es, aunque esas bocinas también, bueno, esta nueva, tenemos unas cosas nuevas. Este es nuestro sistema portátil. Por ejemplo, ayer nosotros tuvimos esto ayer en el lugar. Que ya solo esto es mejor de lo que teníamos antes. Pero ahí vienen las bocinas, más bien yo no sé dónde las vamos a meter porque esas bocinas son grandes, hermanas. Vamos a hacer temblar esto, ojalá que no se caiga, no sé dónde. El jueves ya oficialmente el Grupo Alabanza fuimos juntos, agarramos lo mejor de lo mejor para el Señor. Y entonces se gastó un buen porcentaje. Y la idea es seguir avanzando. Estamos hablando con Imer, con Efraín, estoy hablando con los muchachos, para que cada uno de nosotros se profesionalice, y no solo nosotros, pero también el resto de la iglesia en todo lo que nos corresponde. Y para todas estas cosas obviamente necesitamos recursos. Entonces hoy quisiera rápidamente traer esto de por sí. Creo que ya hemos recibido lo mejor de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que abra su palabra al libro de Hechos. Vamos a comenzar el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Cuando tengan, digan amén. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y cuando lo tengan, déjenmelo saber con un hermoso amén. ¿Lo tienen? Hechos 20, 35. Cuando tenga, pónganse de pie y vamos a leer los juntos de pie. Amén. Leamos juntos, ahí está en su pantalla, 1, 2 y 3. En todo, pero no me están ayudando. Una vez más, 1, 2 y 3. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado estar. Pueden tomar asiento. ¿Cuánto le darán gracias a Dios? Esta es una de las bienaventuranzas que no aparecen en los evangelios. Son una de esas enseñanzas que parece ser como que a los evangelistas se les olvidó recordar, poner en sus evangelios. Cuando tú ves las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué más? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuáles otras bienaventuranzas? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Quién es mejor? Uno mejor, uno más. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando os vituperen y os digan toda clase de mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas bienaventuranzas? Y esta no se aparece en los evangelios. Esta tenemos que leer hasta el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Parece ser como que se nos olvidó algo: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y aquí está una nueva bienaventuranza que tenemos que añadir a esa lista de bienaventuranzas. Y la bienaventuranza es: más bienaventurado es que dar que recibir. Y una de las maneras que podemos ver nuestro nivel de crecimiento en fe, en doctrina, en el carácter de Cristo, es en qué medida nos estamos desprendiendo de lo que Dios nos da. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Una de las maneras más patentes que tú puedes darte cuenta que una persona está lejos de Dios es que es una persona tacaña. Una persona que está lejos de Dios es una persona egoísta. ¿Sí o no? Sí. Dios es amor. Entre más nos alejamos a Él, más nos queremos desprender. Y no solo de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de servicios, de ropa. Eso es una de las señales patentes de quién está cerca y quién está lejos. Vemos que cuando Jesús se acercó a personas como Zaqueo, ¿qué es lo que hizo Zaqueo? Se desprende. ¿Qué es lo que hizo ¿qué es lo que hizo una persona egoísta? Y cuando Jesús se acercó al joven rico, ¿ah? Vemos ahí, inclusive estoy tratando de poner algo en manos, de tratar de descubrir todas las profundidades de ese pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si podemos analizar cualquier industria del mundo ahorita, cualquier industria, aún aquellas que parecen ser benévolas, buenas, cuando indagas suficiente, tú te vas a dar cuenta que la mayoría, el motor que echa a andar el mundo es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Inclusive las mismas filantropías y obras de generosidad muchas veces son movidas por estas cosas. No así en el reino de Dios. En el reino de Dios más bien es un espíritu de amor, de dar. ¿Cuánto dicen el Señor? De generosidad. Bien importante. Entonces vamos a partir de este principio. Más bienaventurado es que dar que recibir. Tenemos que, primero que todo, yo quiero poner en orden ciertas cosas, ciertos mitos. Tenemos en el Antiguo Testamento ciertos precedentes que ya no se aplican más a nuestras vidas como cristianos. Nosotros como cristianos, cuando leemos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que analizar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir eso. Nosotros analizamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No los judíos. Los judíos solo se quedaron con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con el Torá, con el Tanaj. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Entonces a ellos, aunque quizás no te lo digan en cara, pero en sus sinagogas y en sus reuniones, cuando ustedes leen los Talmuds, dicen, vaya, ni siquiera le llaman Yeshua a Jesús, le llaman Yeshu. Y Yeshu es básicamente un acronismo para decir que se muera el infierno. Entonces, rechazaron al Mesías, lo crucificaron. Entonces ellos solo se quedaron con el Antiguo Testamento, nosotros no. Nosotros tenemos un mejor pacto. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Amén? Nosotros estamos sobre un mejor pacto. Entonces nosotros no podemos envidiar al pueblo de los que rechazaron. Más bien nosotros debemos ser causar de envidia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Ahora, Cristo es no solo para el gentil, Cristo es para todos. Obviamente va a venir una restauración de Israel. Pero cuando analizamos el Antiguo Testamento, siempre tenemos que sazonarlo por medio de la luz del Nuevo Testamento. Voy a repetir, esto para nosotros como cristianos, para nosotros los que seguimos a Cristo. Y esto es aplicable tanto para el judío como para el no judío. Es decir, para aquellos que estamos en Cristo, digamos que yo soy un judío, nací judío, crezco judío. Yo ya no más me puedo justificar por la ley de Moisés. Ahora mi justificación es Cristo. ¿Cuánto dicen el Señor?
Yo puedo seguir las tradiciones, inclusive Pablo recomienda, el que vino a Cristo judío, manténgase judío. El que vino griego, manténgase griego. Porque por tradición y cultura es muy distinto. Pero nuestra justificación es por medio de Jesús. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para argumentar nuestras convicciones o para defender nuestras convicciones. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo paralelo, no del diezmo, otro ejemplo muy famoso y muy controvertido hoy en día, que es el dilema de la homosexualidad. Por ejemplo, cuando muchas personas defienden el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, se agarran de Levítico capítulo 19, donde el Levítico capítulo 19 básicamente dice: no te echarás con varón, con hembra, como entre varones. Básicamente dice eso, ¿verdad? Y si alguien es encontrado en esto, que muera irremisiblemente. Entonces nos agarramos de eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese mismo capítulo, por ejemplo, nos dice, o el capítulo siguiente, subsiguiente a este, nos dice: no puedes mezclar las telas. ¿Están entendiendo? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos aquí tienen una vestimenta de diversas telas, de diversos materiales? Algodón, poliéster, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Los calzoncillos son un material, los pantalones son otro material, los zapatos son otro material. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si estamos usando ese capítulo, entonces lo que Pablo dice: maldito el que vive por las obras de la ley, porque el que se vuelve, el que infrage un mandamiento se vuelve infractor de todos los mandamientos. Ahora, no por esto vamos a descartar, y este no es el tema, perdón, me estoy perdiendo un poco, no es el tema ahorita de cómo interpretamos el Antiguo Testamento, porque ese es un tema digno, pero es también muy complejo. Lo que estoy diciendo es que nosotros como cristianos tenemos que ver el Nuevo Testamento, qué es lo que dice Jesús, qué es lo que dicen los apóstoles. Nuestra fe está fundamentada sobre Cristo, que es la piedra angular, y los profetas y los apóstoles. ¿Cuánto dicen amén, Señor, que son el fundamento? Pero de todos modos, en el Antiguo Testamento tenemos estas cosas. Por ejemplo, el diezmo es básicamente el 10% de todos los ingresos y todas las ganancias. Esto se encuentra en Levítico 27 y Números 14. Además de esto, había otros tipos de diezmos, se hacían diezmos, había varios diezmos, había un montón de diezmos. En total, cuando uno hace la calculadora, cuando uno saca la calculadora y uno trata de sumar todos los diversos diezmos que se le imponía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel básicamente pagaba casi un 20 a un 23% de todo lo que ellos ganaban. Porque los diezmos era en ese entonces una forma más como de tributo, más como de impuesto, que mantenía el templo y que mantenía el sacerdocio y que también en cierta manera mantenía el Estado. Hay diferentes ofrendas, digamos cuando hay una ocasión especial también tenía que haber una ofrenda. Por ejemplo, para los primogénitos, cuando usted tenía su primer hijo, su primera hija, usted tenía que tributar, usted tenía que traer una ofrenda. Las primicias de sus cosechas, los primeros productos, tenías que llevarlos al templo. Había ofrendas durante las lunas nuevas, cambio de mes. Había ofrenda de madera, había un montón de cosas. Había diezmo de diezmo, inclusive Nehemías 10:38, es decir, los levitas tenían que dar parte del diezmo. Había un sinnúmero de votos y ofrendas voluntarias, en fin, todas estas cosas mantenían el pueblo de Dios y todas las diferentes cosas que Dios había demandado al pueblo de Israel. El propósito era tripartito. Número 1 era para el sostenimiento de los levitas, de los huérfanos y de las viudas. ¿Me están escuchando? Entonces, todos estos diezmos, eso era. Número 1, para los levitas. ¿Por qué para los levitas? Porque ellos funcionaban dentro del templo, ellos trabajaban dentro del templo. Además de esto, no podían comprar terrenos, los levitas no se les permitía comprar casas, comprar terrenos. Ellos vivían solamente de los diezmos y vivían en el templo. ¿Me están escuchando? Eso es el número 1. Número 2, para los huérfanos y las viudas. Esto se encuentra en Deuteronomio 14 y en el capítulo 18. Eso es número 1. Número 2, para el sostenimiento del templo. ¿Se acuerdan cuando Malaquías dice mi casa está vacía? Nehemías 10:30. Vaya conmigo a Nehemías 10:38, rápidamente. Mejor leamos estos versículos. Es que tengo muchos versículos, no quiero leerlo todo porque los voy a perder. Nehemías 10:38, cuando tengan digan amén. Nehemías
10:38. Lo tienen ahí enfrente, ¿verdad? Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Entonces, del diezmo, los levitas agarraban un diezmo y eso lo guardaban en los tesoros del templo para como reserva. ¿Están escuchando? Vaya ahora conmigo a Malaquías 3:10. Estos son los precedentes antitestamentarios. Solo quiero darles un poquito de contexto. Ahora vamos juntos al libro de Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto dice amén, Señor? Entonces, número 1 era para el sostenimiento de los levitas, huérfanos, la huella. Número 2 era para el sostenimiento del templo. Y número 3, y este es bien importante porque yo creo que este es el más aplicable para nosotros, era para aprender a temer a Dios. Vaya conmigo al libro de Deuteronomios, capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio 14, versículos 22 al 23. ¿Lo tienen? Que dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas ¿a qué? ¿Cuál es la causa? Para que aprendas. Y ahí está la tercera razón por la cual Dios establece el diezmo. Vamos a ver dónde realmente nace el diezmo. Van a ver que realmente esto predata la ley. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida, obviamente, ¿verdad? Entonces estas son las tres razones. Número 1, para el sostenimiento de los levitas, huérfanos y cautivos. Número 2, para el sostenimiento del templo, mantener el templo. Y número 3, porque el diezmo es una manera que nos ayuda, le pone como una cerca a nuestro corazón, porque nuestro corazón es avaro. Nuestro corazón por naturaleza es avaro. Nuestro corazón naturalmente, somos egoístas desde pequeños, ¿sí o no? No se nos tienen que enseñar a compartir y a dar. Perdón. No se nos tiene que enseñar a ser egoístas, se nos tiene que enseñar a compartir, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza queremos acaparar, por naturaleza no solo queremos lo nuestro, sino queremos también lo ajeno. Y entonces el diezmo y la ofrenda era una manera para que eso nos ayude a siempre tener control sobre ese corazón. Entonces, estas son los precedentes, y hay un montón de listas que pudiéramos hablar, pero el problema es que esto ya no es aplicable para el cristiano. Estas cosas ya no son aplicables. Por varias razones. Número 1, no somos judíos. Número 2, no estamos en Israel. Número 3, ya no tenemos un templo como en el Antiguo Testamento, donde solo en el templo Dios moraba y estaba ahí. El templo ahora somos nosotros, la iglesia, usted y yo. ¿Me están entendiendo? Y entonces parece ser como que estas cosas se desvanecen, y de ahí se agarran algunas personas para decir, bueno, ya el diezmo pasó, ya no estamos bajo la ley, y ciertamente ya no estamos bajo la ley, ya no estamos nosotros bajo la ley. El libro de Gálatas eso lo deja bien claro. Si usted no tiene claridad en eso, yo le recomiendo, hoy lea el libro de Gálatas. Son 6 capítulos bien fáciles, en menos de 20 minutos usted termina la carta de Gálatas. Y en la carta de Gálatas básicamente Pablo les dice a aquellos que usan la ley para justificarse de la gracia haber caído: nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros estamos en la ley de Cristo. ¿Me están entendiendo? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de estas cosas, aunque de repente su manera práctica, su práctica quizás se ha perdido, el principio no se ha perdido. Aquí es donde yo quiero que pongamos nuestra atención. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de los diezmos? Y voy a solo hablar de los diezmos, las ofrendas hablaré en otra oportunidad. ¿Qué dice acerca de los diezmos? Porque muchas personas hoy en día hablan de que los diezmos ya no es vigente, ya no tienes que dar tu diezmo. Ahora, nótese una cosa, lo primero que quiero comenzar es de que nadie está tratando de deshacer el diezmo porque quiere dar más. Eso es número 1, ¿verdad? ¿Verdad que no?
Los que luchan contra el diezmo están luchando porque quieren dar 20, 30%. Es decir, ya designamos el espíritu. No sé si van a entender lo que dije ahí. Designamos la intención del corazón. ¿Nace de un corazón de acuerdo al corazón de Cristo? ¿O nace de un corazón de acuerdo al hombre natural o carnal? Ya indague ahí. Digamos que tienen la verdad. Digamos que ellos tienen la verdad. Digamos que ya el diezmo no es aplicable y nadie aquí tiene que desmar. ¿Será por el espíritu, porque nos quiere llevar a aún más generosidad? ¿Quiere producir en nosotros un corazón aún más generoso, o nos quiere volver más egoístas? Y ahí ya podemos discernir que ese espíritu no viene de Cristo, viene de Satanás. Porque todo lo que nos hace más avaro no viene de Dios. Y eso es un principio claro. Cuando Cristo venía, la gente se desprendía. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2 y capítulo 4? ¿Qué es lo que hacía la gente cuando se convertía? ¿Pagaba el diezmo? No. Dejaban todo. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. El capítulo 2, capítulo 4. Y esto es tanto del rico y del pobre. Esto eran todos. Dice, vendían sus propiedades. ¿Y qué pasó con aquellos que solo trajeron el diezmo, Ananías y Zafira? Aquellos que solo dieron una parte. Para que ya entendamos el espíritu de las cosas. Designamos el espíritu. Antes de entrar a la letra, designamos el espíritu. ¿Cuál es el espíritu que moviliza este esfuerzo? Y nos damos cuenta que no es un espíritu de Cristo, sino que es un espíritu anticristo. Pero bueno, muchos se agarran, eso es número uno. Entonces analicemos eso. Número uno, ya eso tiene que ser una red flag, ya eso tiene que ser una bandera roja. Hey, cuidado, no son personas que te están llevando a Cristo, son personas que más bien te están llevando más a la avaricia, más al viejo hombre. ¿Me están entendiendo? Eso es uno. Okay. Número dos, es cierto que no encontramos muchos pasajes en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Tristemente, o no tristemente, desafortunadamente, porque más que todo es por claridad, desafortunadamente el diezmo no se trata mucho en el Nuevo Testamento, pero aquí hay dos cosas. Sí se tocó una ocasión y lo tocó Jesús. ¿Me están escuchando? Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Y número dos, no hay ninguna exclusión, es decir, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que cesó. ¿Me están entendiendo? Y el silencio no es suficiente evidencia para decir esto es evidencia, esto es evidencia. Entonces vamos a ver cuál fue la única ocasión que Jesús habló acerca de este tema. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Cuando tengan, digan amén. Mateo capítulo 23, versículo 23. Les prometo que vamos a concluir en una buena nota. Ahorita mucha información, pero ahorita vamos a ver la gran bendición que es esto. Vaya conmigo, Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando lo tengan, digan amén. Jesús está imputando a los fariseos y su hipocresía. Está rechazando la hipocresía de los fariseos. Nótese una cosa, Jesús no se enoja con los fariseos porque ellos hacen obras, sino que Él se enoja por la hipocresía. Porque detrás de esas obras hay una falsedad. Y aquí en el versículo 23, miren lo que dice Jesús. Dice, ay de vosotros, ¿qué dice? Escribas, sí, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, que es ¿qué? De la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a ver qué dice ahí esa última cláusula. Dice ahí que esto era sin dejar. Ahí está. Fácilmente, si Jesús hubiera querido anular, decir, ¿sabes qué? Ya conmigo esto se acaba. Él hubiera dicho, ¿sabes qué? De aquí en adelante ya dejen esto. Pero ¿qué es lo que dice? Él pone esta última cláusula. Él dijo, esto era necesario hacer. Y esas menta, eneldo y comino son diferentes a sembrados, comidas, siembras.
Y antes se sembraba eso porque antes no existía el dólar, antes no era dinero como hoy en día. Antes era, usted digamos tiene higos y usted tiene olivas, entonces usted dice, yo quiero olivas, yo tengo higos, toma higos. ¿Me están entendiendo? Esas eran las transacciones. Vaya conmigo, vamos a ver otra vez también en Lucas 11:42. Vaya rápidamente a Lucas 11:42. Cuando lo tengan, digan amén. Lo vemos otra vez aquí, en otro evangelio. Vamos a ver. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y otra vez, y el eneldo y el comino. No, estoy leyendo el mismo. No han cambiado. Lucas 11:42. Lucas 11. Mas hay de vosotros, fariseos, yo voy a leer aquí, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto, ¿qué? La justicia. Esto era necesario hacer. ¿Más claro? ¿Más claro? No se puede. Ahora, ese es el problema. El problema es que muchos de nosotros los pastores hay una larga tradición fariseica, es decir, nos hemos vuelto en cierta manera como los fariseos. ¿Y qué es lo que hicieron los fariseos? Los fariseos, varias cosas. Número uno, eran hipócritas porque ellos eran parte del sacerdocio y no se les permitía comprar terreno, y la gente más rica en Jerusalén eran los fariseos. Es decir, ellos se enfocaron en el diezmo porque el diezmo les beneficiaba a ellos. Y entonces ellos comenzaron a hacer un sinnúmero de ordenanzas y hacerle creer a la gente que el diezmo, el dinero era lo más importante. ¿Y se acuerdan cuando Jesús mismo le dice qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar, donde está la presencia de Dios. Ahora, los fariseos se agarraron del diezmo para con el diezmo hacer todo un tipo de negocio. Y notemos que la única vez que Jesús se enoja, o se enoja de una manera que usa violencia, es ¿en qué ocasión? Cuando entra al templo y ve que en el atrio, ¿qué es lo que hay? Un montón de vendedores, porque la gente tenía que comprar, ¿verdad?, algo para sacrificar. Entonces, eso se había vuelto un gran negocio. Jesús se irrita y le dice: vosotros habéis tornado mi casa de oración una cueva de ladrones. Y ahí está el problema. Y yo creo que no solo Dios percibe eso, yo creo que el pueblo también percibe cuando la iglesia o la institución que supuestamente tiene que acercarnos a Dios se vuelve una mercadería. Y ahí es cuando viene el descrédito, ahí es cuando viene desvirtuamos el mandamiento. ¿Me están entendiendo? Y entonces, cuando eso es lo que motiva al pastorado, cuando eso es lo que motiva a la iglesia, comenzamos a enseñar falsas enseñanzas, comenzamos a decir falsas cosas, por ejemplo, como esta: si usted no diezma, usted pierde su salvación. ¿Cuántos han escuchado esto? Amén. Si usted no diezma, usted pierde su salvación. ¿Esto es verdad? A ver, ¿cuántos dicen que esto es verdad? Levanten la mano. Los que dicen que es verdad. Ya nadie quiere levantar la mano. Vaya conmigo a Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Cuando tengan, digan amén. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por diezmos y ofrendas. Porque por gracias soy salvo por medio de la... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo, no. Diezmo y ofrenda es ¿qué? Una obra. No por obras, dile que está a tu lado, no por obras. Para que nadie, porque los fariseos diezmaban.
Y ahora sí Jesús le dijo, vosotros sois hijos de Satanás, vuestro padre. Y aquí es donde, como digo, aquí es donde desvirtuamos el mandamiento, que es un mandamiento santo y que trae bendición. Pero después vienen los lobos rapaces y lo desvirtúan. Y entonces caemos en descrédito todo y cae en descrédito la palabra. Que muchas personas hacen lo que hacen los fariseos. Y entonces para agitar a la gente a diezmar más y a ofrendar más, entonces ¿qué es lo que hacen? Comenzamos a enseñar falsas doctrinas como esa. Si usted no diezma y ofrenda, usted se va al infierno, hermano. El primero que se va a ir es el que está enseñando eso. No, usted no se salva por diezmo. Usted no se salva por eso. Ahora, tenga cuidado porque es una espada de doble filo. Porque, ok, quiero hacerle otra pregunta en algo que yo creo que todos aquí no son. Esto de los diezmos, mucha gente está peleando contra esto. ¿Por qué? Por el amor al dinero, pero del asistir a la iglesia no tanto. ¿Cuántos aquí creen que se salva uno por venir a la iglesia? No, ¿verdad? Pero, ¿los salvos vienen a la iglesia? Amén. Porque somos salvos. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué? Otra hora. Mejor dejémoslos ahí. Estaba pensando en otra, pero me voy a ir por otro rumbo. Igual, venir a la iglesia no te salva. Pero si tú dices amar a Dios y haber nacido nuevo en Cristo y detestas venir a la iglesia, no te creo. No porque, vuelvo a repetir, no porque venir a la iglesia te va a salvar, sino porque una de las afirmaciones de que estamos en fe son obras. Es decir, obras no precede la fe es primero, la fe es primordial, y la fe es la que nos salva. Pero después de la fe, ¿qué es lo que produce? Obras. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero porque Abraham creyó, ¿qué es lo que hizo? Agarró su tienda y le dijo a su esposa, hey, yo escuché la voz, vámonos. Y se fue, y comenzó a ir. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esto es lo mismo. Entonces, número uno, tenemos que tratar esto. Los diezmos y la ofrenda no es un medio de salvación. Nadie se salva por medio de la ofrenda y los diezmos, porque si no, entonces todos los ricos pudieran salvarse. Segundo mito, o segunda falsa enseñanza, que, como digo, desvirtúa el mandamiento y la gente entonces ya no lo quiere hacer. Y es de que el diezmo y la ofrenda no puede ser forzado. No puede. No puede ser forzado. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cuando tenga, dígame, o sabes que lo voy a pedir aquí a los de atrás que me lo pongan. 2 Corintios 9, versículo 7. 2 Corintios 9, versículo 7. A ver, vamos a ver. Dice así, dice, cada uno de como propuso en su corazón, ¿no con qué? Ni por porque Dios ama. Y entonces hay ministerios, porque vuelvo a repetir, porque como los fariseos también en estos ministerios el diezmo se ha hecho tan central en sus ministerios, que eso ya es algo raro, que entonces los pastores solo predican sobre el diezmo, sobre la ofrenda, y siempre hablan de eso. Inclusive, digamos, si usted quiere ser miembro, usted tiene que traer su cheque para ver cuánto es que usted está ganando, para verificar que usted está diezmando lo correcto. Yo conozco ministerios así. Conozco ministerios así. Si usted quiere ser miembro oficial de ese ministerio, usted tiene que traer su pay stubs. Y si le pagan en cash, una carta del patrón. Que corrobore, digamos, si usted trae $50 cada semana a la iglesia, o que el patrón diga son 500 que está ganando, y que no diga a mí, porque si no entonces te cae encima. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Va a perder su membresía? ¿Tenemos esa autoridad como pastores? No, jamás. Esa es una autoridad que ni siquiera la vemos en Jesús y en los apóstoles. Usted no miraba a los apóstoles yendo a las diferentes ciudades predicando, tienen que diezmar. ¿Qué es lo que ellos predicaban? A Cristo. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Cristo, muerto y resucitado. Cuando dicen amén al Señor, ofreciendo vida y salvación a todo aquel que en Él crea. Esas son las buenas nuevas.
Que queremos traer a todo el mundo, judío, griego, gentil, hispano, sea lo que sea. Ese es el mensaje. Amén. Nosotros no podemos gastar el tiempo hablando del diezmo y las ofrendas. Gloria a Jesús. Es una pérdida de tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, no pérdida de tiempo de vez en cuando, bueno, pero es una pérdida de tiempo estresar eso y estar encima del pueblo. No, ¿por qué? Porque la realidad es que el principio es de que tiene que nacer de tu corazón. Ahora, te podemos motivar viendo la palabra y lo voy a hacer al final porque yo quiero que vean este gran principio. Van a ver el principio hermoso de los diezmos. Porque voy a repetir, el argumento más primordial de los que tratan de argumentar contra el diezmo es de que es parte de la ley. Pero vamos a ver que es mucho más que eso. Pero yo te puedo incentivar y motivar y demás. ¿Por qué? Porque hay bendición en ello. Así como el asistir a la iglesia produce ¿qué? Bendición. Hermano, yo he visto cómo personas antes de venir a una iglesia y injertarse, porque no solo es venir a la iglesia, sino es ser parte de una comunidad de fe. ¿Me están entendiendo? Yo he visto cómo personas antes de venir y de conocer esa comunidad venían destrozados, y al venir y vincularse en Cristo y vincularse a su cuerpo, la iglesia, hermanos, Dios comienza a restaurar sus vidas, Dios comienza a restaurar sus hogares, Dios comienza a restaurar cosas que ellos decían, yo lo miraba perdido y mira ahora. ¿Me están entendiendo? Porque esa es la bendición que Dios tiene para aquellos que le son fieles en lo poco. Gloria a Jesús. Entonces nosotros podemos motivar en ese sentido. Pero no, el diezmo y la ofrenda no puede ser forzado. Tanto así que Jesús dice, cuando tú traes tus ofrendas, habla de las ofrendas, cuando tú traes tus ofrendas al altar y ahí tú te acuerdas que tú tienes resentimiento o algo, o una enemistad contra alguien, ¿qué es lo que dice? Porque cuando le vamos a dar a Dios, el corazón tiene que estar ¿qué? Contento. Sí, Señor. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Y si cuando trajeres tu ofrenda al altar, te acuerdas que tiene algo con tu hermano, deja ahí la ofrenda. No la vayas a gastar en chile, ¿verdad? Es decir, apártala y reconcíliate con tu hermano primero y después ¿qué? Porque Dios ama al dador ¿qué? Dios no quiere que tú, otra vez estos diezmos, Dios mío, y el pastor, mira, se compró un nuevo carro. Como pastor, con limpia conciencia le digo, si lo va a hacer de esa manera, mejor no lo haga. Porque el interés nuestro no es el dinero, el interés nuestro es el que ustedes conozcan las verdades de Cristo y después de conocerlas las abracen voluntariamente. ¿Me están entendiendo? Voluntariamente. Y si usted dice, no, todavía no estoy convencido, bueno, ora. Pray. Ora sobre ello. Todos estos guerrilleros antidiezmadores. Y yo no me meto en esas discusiones porque voy a repetir, es gastar el tiempo, tratar de debatir el diezmo. Debatamos mejor a Cristo. Defendamos el Evangelio. Hay verdades más dignas de defender, como el matrimonio, la familia, la santidad. Ahí sí yo gasto mi tiempo y mi esfuerzo. Pero esto del diezmo esto es muy secundario. Pero es importante. Es importante. El hombre más rico que ha existido en la tierra, bueno, no fue, el hombre más rico que ha existido, que no necesariamente es un buen ejemplo. Y aquí es donde vamos a ver una cosa interesante. Los principios de Dios dan resultados aún a los malos. Si una cosa yo he notado de muchas personas, y esto lo digo, eso es evidencia anecdotal, que evidencia anecdotal no es tan fuerte, pero mi vida, estoy hablando de mi propia persona, y yo sé que no he vivido mucho, pero el tiempo que yo he vivido, yo he notado que personas que son generosas, aun si no son cristianas, si son groseras, si son vulgares, personas que son generosas, dinero le viene a sus manos. Sí. ¿Qué notaba eso? ¿Usted lo ha notado en su vida o no? Como digo, no es evidencia fuerte, no es un estudio científico, pero el proverbio te lo dice, el que le presta al pobre, el que le da al pobre, ¿qué es lo que dice? Le está dando a Dios. John D. Rockefeller, el hombre más rico, como digo, de repente no es un buen ejemplo,
porque explotó a un... ¿saben cuántos aquí conocen de la historia de John D. Rockefeller? ¿Cuántos aquí conocen de John D. Rockefeller? John D. Rockefeller es el hombre que según los estudios es la persona más rica que ha existido en la tierra. Ahora, la Biblia dice que fue Salomón, ¿no? Sí, amén. Entonces yo le creo a la Biblia. Amén. Pero en ese entonces, como no habían computadores, no habían registros oficiales, obviamente no sabemos qué tan rico fue Salomón. Pero por lo menos de acuerdo a los registros modernos, esta es la persona más rica. ¿Quieren saber qué tan rico era esta persona? Él monopolizó básicamente el petróleo cuando la revolución industrial estaba en su apogeo. Es decir, él se acaparó de una industria naciente y eso explotó. Entonces, imagínense todas las cosas que dependen del petróleo: carro, la maquinería, todo, plástico, todo eso. Y él se acaparó. Más del 90% de todo el petróleo de Estados Unidos pasaba por medio de su compañía Standard Oil. Más del 90% se monopolizó. Tanto así como en el 1922-23 el gobierno federal le dijo: no, esto es un monopolio, y quebró su organización en varias. Entonces ahí viene Exxon, ahí vienen diferentes, ¿cuál es la otra? Todas esas grandes ramas de petróleo, era él el que la tenía, y el gobierno mismo dijo: no, tienes que partirlas. Pero para que ustedes sepan qué tan rico era esta persona, qué tan rico, él tenía un valor, un net worth. ¿Cómo se dice net worth? Es decir, valor neto. El valor neto de él era un 3% del Producto Doméstico Total de la nación. Para darles un buen sentido, y esto lo pueden verificar, para darles un buen sentido moderno es, él hoy, si estuviera vivo y si tuviera esa misma cantidad, él tuviera un valor neto de 400, ¿cómo lo digo en inglés? $400 billion. $400 billion, yes. ¿Cuántos es eso? ¿Millones? Millones de millones. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? A veces yo cuando estoy escribiendo no sé cómo traducir eso. $400 billion. A ver, ¿cuántos son ceros? A ver. 1, 2, 3, 4. Millones son 6 ceros, ¿verdad? 9 más 2 ceros más. 11 ceros. 4 y 11 ceros. Ahora, para darle una perspectiva más, el hombre más rico hoy en día es Bill Gates. A veces Carlos Slim, a veces Bill Gates, ¿verdad? Ahí está, entre el norteamericano y México, como que la rivalidad está ahí. Ellos normalmente están entre 40 a 60 billones. Es decir, este John D. Rockefeller era 10 veces más rico que Bill Gates. Y no solo era que era rico, sino que él tenía poder. Porque toda la industria, tanto de Estados Unidos como del mundo moderno que se estaba desarrollando, pasaba por medio de sus manos. Hoy, hasta el día de hoy, si usted tiene su apellido Rockefeller, ya me decimos nosotros, usted es una persona afortunada. Una de las mejores universidades ahí en Manhattan es Rockefeller University. Una de las sociedades más poderosas y terriblemente más peligrosas son organizaciones que esta familia dejó. Pero él era bautista. Él era bautista. Él era un bautista y él era fiel por lo menos a lo que era su fe. Asistía a la iglesia por lo menos 2 veces, tenía grupos de oración en su casa. Era bien fiel y nunca perdió él. Y él dice esto, dice: nunca hubiera podido diezmar mi primer $1,000,000 si primero no hubiera diezmado mi primer salario entero, que era $1.50 por semana. ¿Escucharon lo que es? Nunca hubiera podido diezmar mi primer $1,000,000 si primero no hubiera diezmado mi primer salario entero, que era de $1.50 por semana. ¿Y cuánto es el diezmo de $1.50 a la semana? 15 centavos. Y así estamos muchos pobres, guerrilleros antidiamantes. Yo no voy a dar mis 15 centavos. That's fine. That's fine.
¿Quieres ser tacaño? Está bien, ¿sabes? Pero no te quejes. No te quejes cuando viene dinero a tu mano y como agua. ¿Me están escuchando? Y yo lo he visto también en la iglesia, las personas, yo nunca veo el registro quien diezma, porque para que después voy a celebrar algo con más gusto. Yo no quiero saber, después te va a ver mal. Y yo no quiero eso, porque esa no es la medida, ese no es el medidor, no podemos jugar a nadie por nada de eso. Pero de una de las cosas que yo sí puedo notar, tanto en el ministerio cuando mi papá era pastor y ahora que yo he sido pastor, las personas que son constantes, tanto en la asistencia a la iglesia y constantes en el diezmo, ellos, mire, no es que se hacen ricos del día, de un día al otro, pero son personas que, hermanos, van poco a poco, Dios los crece, y avanzan, y triunfan, y alcanzan. ¿Están escuchando? No así aquellos que son inconstantes, que diezman por 3 meses y pues por 3 años. Que vienen a la iglesia por 1 mes y 6 meses después. Esos son como el tamo que lo arrebata el viento. No duran, no perseveran, no alcanzan, no concluyen nada. Tienen sueños grandes, pero así son grandes también sus fracasos. Pero una persona que se cimenta en Cristo, una persona que se ancla en Cristo y deja que su palabra comience a renovar su forma de pensar, de actuar, de vivir, son personas, hermanos, que poco a poco van ascendiendo y van creciendo en el reino. ¿Cuánto dice el Señor? Entonces, número 1, el diezmo de la ofrenda no es un medio de salvación, pero sí es una obra que testifica de que estás en Cristo. Número 2, el diezmo de la ofrenda no puede ser forzado. Yo como pastor no te puedo decir, mira, tú tienes que diezmar porque si no diezmas no eres parte de la iglesia. Mira, si usted no quiere diezmar 1 centavo, no diezme nada. Al contrario, necesita que le levantemos una ofrenda, le regalemos una ofrenda. Pero, acuérdense, detrás de cada mandamiento hay bendición. Dígame el Señor, hay bendición. Honrad a vuestros padres, dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Honra a tu padre y tu madre. Hay una excepción ahí, hay una cláusula, honra a tu padre si te cae bien. Hay una cláusula ahí, un disclaimer ahí abajo, honra a tu mamá si no te abandonó. No, dice, honra a tu padre. Y si tú sigues el mandamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener una larga, y no solo larga, porque no queremos larga y enfermos, ¿verdad? Queremos una larga y ¿qué? Y una buena vida. ¿Cómo dice el Señor? Detrás del mandamiento hay ¿qué? Bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Hermano, yo sueño, hermano. Mire, déjame una cosa. Nosotros como pueblo latinoamericano, de repente hemos venido de pueblos pobres, hermano, pero no es porque pasa. Ustedes son inteligentes, nosotros somos inteligentes. Diga conmigo, yo soy inteligente. Dejemos estos complejos a un lado. Dejemos los complejos a un lado. Ay, que yo soy chaparro. A veces estamos como los israelitas cuando vinieron de reconocer la tierra prometida. Nosotros éramos como langosta al lado. ¿Y qué importa? Nos encaramamos y nos cortamos la cabeza. Más ágiles. Dejémoslo complejo a un lado, hermano. Dios nos ha llamado a cosas grandes, como familias y como iglesia. Y Dios, mire, y si una persona, como digo, yo hablé de John D. Garber, que realmente no puedo hablar mucho. Yo digo que hay algunas cosas cuando usted estudia su vida en el ámbito político no muy buenas, pero no voy a juzgar. De repente Dios de repente sí estaba en Cristo. Pero yo le doy ese ejemplo, pero también hay muchos más ejemplos, como por ejemplo el fundador de la Colgate, Maytag, un montón de otros ejemplos, personas cristianas que fueron fieles a su diezmo y Dios los bendijo. Hay bendición detrás del mandamiento. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Cuidado, obviamente les he dicho, cuidado de los obreros interesados más en vuestra fidelidad monetaria que vuestra conducta espiritual. Como pastores, nosotros tenemos que cuidar sobre todas las cosas el bienestar espiritual de las ovejas, no tanto si están diezmando, ofrendando. Preocúpese el día cuando yo le llame y diga, hermano, yo no lo he visto que ha diezmado. Qué feo, ¿verdad? Y hay ministerios así. Porque eso significa que mi interés está en otro lugar, y obviamente ese no debe ser. ¿Cuánto dicen al Señor?
Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos quieren más? Más se le pide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir más? Más se le demanda. El que tenía 5 talentos, ¿cuánto tuvo que producir? Solo uno. El de 2. Amén. De acuerdo a la medida de generosidad, tú recibirás bendición. 2 Corintios 9:6, ya lo hemos leído, pero esto digo, el que siembra es, o no lo leímos leído. A ver, vamos aquí, vamos a ver este principio de generosidad. 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Que no tengan, digan amén. Pero esto digo, el que ¿qué? El que siembra escasamente, ¿qué? También segará escasamente. ¿Esto es antiguo o Nuevo Testamento? ¿Ustedes esos guerrilleros antidismadores? Está bien. No voy a poner en cuestión su salvación. No. Pero van a cosechar. Dice, y el que siembra, ¿cómo? Generosamente también segará. Veamos lo que hizo Jesús. Vaya conmigo a Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice, ¿qué dice? A ver, leamos juntos. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida os volverán a medir. ¿Cuánto dicen el Señor? Me gusta esa alusión, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada. ¿Cuántos aquí a veces han comprado un producto en la tienda? Por ejemplo, los chocolates que yo le doy a los chiquillos aquí antes. Ya no he vuelto a comprar porque si no entonces me quiera la cuenta, ¿no? Todos los domingos, que todo siga. No estoy jugando, voy a comprar más. Pero el Costco compró es así como un container, un recipiente alto, flaco, de puro chocolate. O sea, que esos chocolates vienen como, me parece, con una moneda dorada, ¿verdad? Y dicen, wow, tienen mucho chocolate, pero lo llenan a la mitad. Qué feo, ¿verdad? Cuando uno va a comprar un producto y después lo abre y así está a la mitad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo es que vamos a llenar el frasco? ¿Cómo? Que caiga lo más, ¿no? que esté llena. Tanto así que va a ¿qué? ¿Cuánto quieren recibir del Señor de esa manera? ¿Cuánto quieren recibir del Señor de esa manera? Ay, yo quiero eso. Pues dad, despréndete. Y esto ya no es solo en cuanto a diezmo, obviamente estoy sacando un poquito fuera del contexto de esto, pero esto no es solo en cuanto a diezmo, esto es en cuanto a todo, a la totalidad de la vida. Comienza con los tuyos, provee para los tuyos, para tus vecinos, para tu iglesia, para los necesitados, pero sí también para los diezmos. ¿Cuánto dicen al Señor? Ok, voy a terminar con esto. Ahora, el argumento central de las personas que se oponen al diezmo es que es de la ley. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 14. Cuando lo tengan, déjenmelo saber. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 14, y vaya conmigo, vamos a brincarnos al versículo 20. Ven por ahí, yo creo que 19 o 20. Abraham vuelve de una gran victoria, después de haber rescatado a Lot y vencido a algunos reyes.
tiene un gran botín. Miren lo que dice, versículo 17, vamos a leer desde el versículo 27. Cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, diga conmigo, Melquisedec, bien importante ese nombre. ¿Quién era? ¿Quién le salió al encuentro? Melquisedec. Rey de, ¿qué? Salem, la antigua Jerusalén, la ciudad de paz. Y sacerdote del Dios, es de sacerdote altísimo, del Dios altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, el rey Melquisedec, este sacerdote lo bendice: bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué es lo que pasó cuando recibió la bendición de este rey sacerdote? Y le dio a Abraham los diezmos, ¿qué? De todo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién es Melquisedec? ¿Ah? Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4. Me suelo agarrar que hay varios aquí. Vayan conmigo al capítulo 4. Vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a comenzar en el 5. Vamos a leer 5. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5. ¿Lo tienen? Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote, voy a leer del 1, tomado de entre los hombres, es que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Eso es lo que hace un sumo sacerdote, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ello ofrece por los pecados tanto por sí como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Cuánto dicen amén? Y lo que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi, ¿qué? Y yo te, ¿qué? Como también dice en otro lugar, dice, ¿qué dice? Tú eres, ¿según qué? Según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos le obedecen a Cristo? Amén. Dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote, según que es decir, Melquisedec. Y podemos estar Hebreos 8:7, Hebreos 6:20, Hebreos 9, Hebreos 12. Y cuando usted lee todos estos, lo que nos damos cuenta es de que Melquisedec era Cristo. Era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Era una aparición antiguo testamentaria de Cristo. Entonces la pregunta es, cuando comenzó el diezmo, ¿comenzó el número 1 bajo la ley? No, la ley ¿cuándo vino? Por lo menos 500 años después de Abraham. Eso es uno. Entonces, esto precede la ley. Y número 2, ¿el diezmo a quién se lo dio? No solo a Dios, pero a Cristo. Sí, amén. No sé si me dan a entender. ¿Nosotros estamos bajo la ley o bajo la gracia de Cristo? Bajo la gracia. Amén. A Dios primero y
básicamente volvimos al comienzo. Comenzamos en fe. Abraham es el padre de la fe. Después vino la ley para imputar el pecado. Pero después de la ley vino Cristo y nos redimió del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora en Cristo somos herederos según las promesas que fueron dadas ¿a quién? A Abraham. Para nosotros son las promesas. Ahora sí, para nosotros son las promesas, entonces también nosotros tenemos que imitar las pisadas de nuestro padre en la fe, que es Abraham. Vayan conmigo rápidamente a Gálatas capítulo 3, vamos a leer aquí. Y esto es hermoso, yo creo que para nosotros también como pueblo latinoamericano, yo creo que esto es algo donde nosotros podemos consolarnos, especialmente, como digo, después de ver tanta pobreza y etcétera. Vayan conmigo al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29, cuando lo tengan digan amén. Amén. Gálatas 3, 29, dice, y si vosotros sois de qué? Ciertamente linaje de y herederos ¿qué? Dile que está al lado, usted es linaje de Abraham. ¿Cuántos son linaje de Abraham aquí? Ok, entonces, ¿qué es lo que hizo el hijo de Abraham? O el nieto sería. Vaya conmigo al libro Génesis y con esto terminamos. Vaya conmigo. Génesis 28. Versículo 22. Génesis 28, versículo 22. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. ¿Se acuerdan de Jacob? Oh, ya. Jacob es el nieto, perdón. Huye por miedo a su hermano. Vayan conmigo al versículo 22. Cuando huye pobre. Ni siquiera tenía una almohada para recostar su cabeza. Y mire lo que pacta, mire el pacto, mire lo que él hace. Dice, vaya conmigo, 28, y vamos a leer desde el 18 en adelante. Dice, y se levantó Jacob de mañana. No, quiero que veamos primero, que veamos la revelación que él vio. Vaya conmigo al versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Estoy leyendo 28:10. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuántos quieren una escalera así en su vida? ¿Cuántos quieren una escalera así? Que Dios mismo envíe sus mensajeros de fuego a favor de sus escogidos. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada, versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Quiénes somos linajes de Abraham aquí? ¿Qué es lo que acabamos de leer en Gálatas 3:29? Si vosotros sois de Cristo, ¿soy qué? Dile, si estás en Cristo, eres linaje de Abraham. No, en serio. Aunque los judíos digan, no, seguro se enfadan cuando escuchan eso. No, solo nosotros. No, nosotros. Y si somos de linaje de Abraham, vuestras son las promesas. Apropiese. No, pero apropiese. Mías son las promesas. Fuera la pobreza, fuera todo esto. Ahora, en un espíritu cristocéntrico. No es un espíritu avaro. No es de avaricia. No es, Dios, yo te voy a dar para que tú me enriquezcas. No, es que hemos nacido nuevos en Cristo. Y al estar en Cristo, somos injertados a la familia de fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y a Abraham se le fue dado la promesa. Y en Cristo son para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están entendiendo la lógica, la secuencia? ¿A dónde nos quedamos? ¿A dónde nos quedamos? Ya estamos terminando. 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, cual dijo, yo soy Abraham, el Dios de Abraham, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. Esto es para nosotros. Nos están hablando de nosotros, porque nosotros somos linaje de Abraham. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Esta tierra, hermanos, cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a gobernar juntamente con Él.
Será tu descendencia como el pueblo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermano, bendiga a sus hijos, porque la bendición de Dios está sobre sus hijos. Me gusta lo que dijo hoy Alfonso. Quebramos con las maldiciones. Según la tradición hebreas, según la tradición, ¿saben cuál era el oficio de Ataré, el padre de Abraham? ¿Saben cuál era? ¿Aquí sabe alguien cuál es? Era talador de ídolos. Él hacía ídolos. Ese era el Taré, ese era el papá de Abraham. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando dicen el Señor, nos hemos encontrado con el sumo sacerdote según el orden del que se y son nuevas las promesas. He aquí, versículo dice 15: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Para quiénes son esas promesas? Para mí y para usted. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, y qué lindo, porque Jacob es el perfecto cristiano, porque tiene un nombre que significa ¿qué? Suplantador, tramposo. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando pelean Peniel? Lo restaura, Padre enaltecido Israel. ¿Cuánto dicen el Señor? Dios nos cambia nuestro nombre. ¿Cuánto dicen el Señor? Todos esos son tipos de la vida del cristiano, hermanos. Esto es antes de la ley, esto es para nosotros. Y ojalá que los judíos eventualmente entenderán todos. Sigue diciendo, y despertó Jacob de su sueño y dice, Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto sobre su cabeza. ¿Esa piedra qué representa? Cristo. ¿Y qué recostó? ¿Qué parte del cuerpo recostó Jacob en esa piedra? La cabeza. ¿Y qué es lo que reside en la cabeza? Vuestros pensamientos renovados, vuestra manera de pensar, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entiendan que el diezmo no es para maldición y para empobrecer. El diezmo es para enriquecernos. Terminemos. Algunos dicen, no, el pastor se volvió pastor de prosperidad. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, versículo 20. E hizo Jacob voto. He aquí lo que hace el linaje de Abraham. ¿Quiénes son el linaje de Abraham aquí? No estamos en la ley. No estamos hablando de ley. Estamos hablando de fe y pasos de fe. Esto de diezmo no es ley, es fe. Miren lo que hace. Y esto es un ejemplo para nosotros. Termino aquí. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová que será mi Dios, y esta piedra, que es representación de Cristo, que he puesto por señal, será casa de Dios. Y dice, y de todo lo que me dieres, ¿entendieron? Pongámonos de pie, hacemos una oración porque ya son las 2:30. El diezmo no es para los que están en la ley, el diezmo es para los que están en la gracia. El diezmo no es para los que se justifican por obras, el diezmo es para los que están en la fe, los que se justifican por la fe que es dada en Cristo. En fin, traigo este mensaje porque son muchas las necesidades de la iglesia, son muchas las aspiraciones y los sueños, no solo de esta iglesia, pero también de nuestras vidas, nuestros hogares. Ustedes, padres de familia, yo sé que también ustedes tienen muchos sueños en sus vidas privadas y como familia. Y hay bendición cuando nosotros seguimos este mandamiento, cuando seguimos este ejemplo que nos dio tanto Abraham como Jacob. Yo le invito y le motivo a que si no lo ha hecho de aquí en adelante, así como Jacob hizo, usted haga un voto delante de Dios y diga, Señor, si tú vas conmigo y si tú me ayudas, si tú me prosperas, si tú me traes paz. Y qué lindo es lo que dice Jacob, porque Jacob no pidió millones, ¿sí o no? Jacob no dijo, si me das un montón de dinero te voy a hacer bien. No, el único que estaba interesado en ¿qué? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí o no?
con tal y que tengáis vestimenta y estén contentos. No es un espíritu de avaricia, es más bien un espíritu de paz, de estar contentos, de estar satisfechos. Si no puedes desprenderte del diezmo, no estás satisfecho, porque sientes que no tienes suficiente, que te falta más bien. Por eso es más bienaventurado dar que decir, porque cuando nos desprendemos estamos testificando al cielo y a la tierra: ay, que estoy satisfecho, estoy feliz. ¿Cuánto dicen amén? Oro por ustedes para bendecirlos. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios. Hoy quizás por eso es que no vinieron muchos, oh Dios, porque tú querías solo que este grupo escuchara este mensaje. Quizás no todos estamos listos para escuchar este mensaje. Quizás algunos al haber escuchado este mensaje se hubieran quizás desanimado en la fe. Quizás hubieran dicho: ay, otra iglesia que predica lo mismo. Pero si tú, oh Dios, permitiste que este grupo de gente hoy llegara y escuchar este mensaje, es porque a ellos tú los estás motivando, a ellos tú los estás exhortando a serte fiel, oh Dios, en su economía. Qué fácil, oh Dios, es prometerte a ti cosas intangibles. Te doy mi amor, te doy mi adoración, te doy mi devoción, oh Señor. Oh Padre Celestial, qué fácil es decir: yo creo, cuando tu palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero, oh Señor, no son todos aquellos que demuestran por medio de sus obras y sus maneras de vivir que realmente han creído en ti. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres, oh Dios, el que nos da nuestro diario sustento, oh Señor. Y tú eres, oh Señor, el que nos bendices y el que traes toda abundancia a nuestra vida. Como acabamos de leer en el libro de Lucas, oh Señor, una medida bien apretada, remecía y rebosando, oh Dios. Y eso, oh Señor, lo que yo te pido, oh Dios, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Algunos de ellos ahorita están pasando luchas difíciles económicas. Muchos de ellos quizás están apenas saliendo de estas cosas. Yo te pido, Padre Celestial, que por favor, oh Señor, en todas esas áreas, como dice tu palabra, que sean añadidas para que nosotros podamos concentrarnos en servirte a ti. Que no tengamos que preocuparnos por estas cosas, oh Señor, que los gentiles se preocupan, sino que nuestra atención y nuestra devoción y nuestro esfuerzo esté plenamente en servirte y buscar el reino de Dios y su justicia. Y tú añades todo lo demás. Que seremos fieles en lo poco, oh Señor. Ayúdanos a serte fieles en lo poco. Ayúdanos a serte fiel ahorita, oh Señor, que en estas alturas, para que cuando tú nos promuevas, oh Señor, y estemos en una más alto, Señor, podamos ser fiel también allí. Te lo pedimos en el nombre que hizo Jesús, porque nuestras son las promesas. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz tarde. Nos vemos entre semana. Gracias. Eso con